Vamos a resolver ejercicios sobre los vectores fuerza. En este primer ejercicio, una persona está aquí en la posición B y está jalando una cuerda con una fuerza de 70 libras. Esa cuerda está apoyada aquí en el soporte A. Se nos pide representar esta fuerza como un vector cartesiano y poder determinar su dirección. Vamos a comenzar por identificar los dos puntos en la línea de acción de la fuerza. El primer punto es el punto A, que tiene, de acuerdo a nuestro sistema coordenado, una ubicación de 0 en X, 0 en Y y 30 en Z. Y B, que está a 12 pies sobre X, menos 8 pies sobre Y y 6 pies sobre Z. Así, puedo obtener el vector posición haciendo la diferencia entre las coordenadas. 12 menos 0, menos 8 menos 0 y 6 menos 30. Así tengo 12i menos 8j y menos 24k. Esto en pies. Ahora, si encuentro la magnitud de este vector posición, estaré encontrando la longitud de la cuerda. Esa magnitud la obtengo mediante la raíz cuadrada positiva de la suma de los cuadrados de las componentes. 12 al cuadrado más menos 8 al cuadrado más menos 24 al cuadrado, obteniendo una magnitud de 28 pies. Recordemos de la sesión anterior que la expresión vectorial de una fuerza puedo obtenerla al multiplicar la magnitud de la fuerza por el vector unitario de la posición. Entonces, el vector unitario de la posición lo obtenemos con el vector posición sobre su magnitud. En nuestro caso conocemos que el vector posición es 12i menos 8j y menos 24k y que la magnitud de ese vector posición es de 28. Si multiplico este vector unitario por la magnitud de la fuerza, que es de 70 libras, entonces encontraré la expresión vectorial de la fuerza. Es decir, esta corresponde a la magnitud y este corresponde al vector. Si quiero encontrar la resultante, la magnitud de este vector, puedo obtener la raíz cuadrada de la suma de 30 al cuadrado más menos 20 al cuadrado más menos 60 al cuadrado y obtengo la magnitud que es igual a 70 libras. Pasamos de la expresión escalar de la magnitud de la fuerza a la expresión vectorial con sus componentes respecto al sistema coordenado de análisis. Ahora, para encontrar la dirección de esa fuerza, recurrimos a los ángulos directores y su relación con el vector unitario. Entonces, conocemos el vector unitario nuevamente, 12 sobre 28i menos 8 sobre 28j menos 24 sobre 28k. Y vamos a despejar con los cosenos directores los valores de los ángulos alfa, beta y gamma. Alfa para x, beta para y y gamma para z. Y lo igualamos con sus componentes en el vector unitario, obteniendo para alfa un ángulo de 64.6 grados, para beta de 107 y para gamma de 149. Hemos obtenido finalmente la información que requeríamos, la dirección del vector y la fuerza expresada como un vector. En este segundo ejemplo se muestra una fuerza que actúa sobre el gancho en A. Debemos expresarla como un vector cartesiano. Sobre la línea de acción de esa fuerza que está actuando en A, conocemos el punto A y el punto B. Para poder expresarla como un vector cartesiano, debemos encontrar primero el vector posición. Con ello encontramos el vector unitario y con el vector unitario y la magnitud de la fuerza de 750 newtons, encontraremos la expresión vectorial de la fuerza. Comenzamos identificando las coordenadas del punto A.
tenemos 0, tenemos 2 en X, 0 en Y y 2 en Z. Y en B tenemos referenciado este punto B con una distancia diagonal de 5 metros y esa diagonal tiene una pendiente de 5, 4 a 3. Esto en forma general lo podríamos interpretar de la siguiente manera. 5 metros es a la pendiente de 5, como esta componente en Y es a 3 y como esta componente en X es a 4. De forma que esta componente en X de este triángulo en verde equivale a 3 a 4 quintos de 5 y en Y a 3 quintos de 5. O sea que para encontrar finalmente esta componente sobre y esta componente sobre X, puedo recurrir a la relación de senos y cosenos en este triángulo que tengo aquí sobre el plano XY. Así, tenemos para la componente en X, que está sobre el eje X negativo, menos 4 quintos de 5 por el seno de 30. Menos 4 quintos de 5 por el seno de 30. O sea, 4 menos 4 por el seno de 30. En Y tenemos 4 quintos de 5 por el coseno de 30. O sea, 4 coseno de 30. Y para Z tenemos 3 quintos de 5 metros. O sea, 3. Finalmente las coordenadas en B se pueden simplificar en menos 2, 3.464 y 3. Así, teniendo el vector posición con la diferencia de las coordenadas menos 2, 3.464 menos 0 y 3 menos 2, y con la magnitud del vector posición, encontramos el vector unitario que tenemos aquí. Y ese vector unitario multiplicado por la magnitud de la fuerza de 750 nos permite encontrar la expresión vectorial de esta fuerza en términos de X, Y y Z, como menos 557i más 482j más 139k. Para comprobarlo, pueden obtener la magnitud de este vector con la raíz cuadrada de la suma de sus componentes al cuadrado y obtendrán una magnitud que corresponde a la fuerza original de análisis, o sea, a 750 newtons. En este tercer ejemplo vamos a analizar una cubierta que está aquí en esta superficie y que está sostenida por dos cables, el cable AB y el cable AC. Cada uno de los cables ejerce una fuerza diferente. La de AB es una fuerza de 100 newtons y la de AC una fuerza de 120 newtons. Las dos actúan sobre el mismo gancho en la pared en el punto A. Debemos determinar la fuerza resultante que está actuando en A y expresar ese resultado como un vector cartesiano. Entonces vamos a identificar para ello la línea de acción de cada una de las fuerzas. Con la línea de acción de cada una de las fuerzas podemos encontrar el vector posición. Con el vector posición encontramos el vector unitario y así podemos tener las dos fuerzas expresadas. Las vamos a pasar de escalar a vectorial.
Con esta expresión vectorial ya podremos proceder a hacer la suma y encontrar la fuerza resultante como una expresión vectorial. Comenzamos entonces con el primer vector, fuerza, que va desde A hasta B. B tiene coordenadas de 4 en X, 0 en Y y 0 en Z. Desde A, que es un punto en común para las dos fuerzas, tiene coordenadas 0, 0 y 4. Y C, que marca la línea de acción de la fuerza AC, tiene coordenadas 4 en X, 2 en Y y 0 en Z. Una vez hemos identificado las coordenadas de los puntos que definen las líneas de acción de las fuerzas, encontramos el vector posición. A la izquierda tenemos el procedimiento para la fuerza AB y a la derecha para la fuerza AC. Entonces, para AB, para la fuerza que va desde A hasta B, tendremos 4 menos 0 y 0 menos 0 J y 0 menos 4 K. O sea que nuestro vector posición desde A hasta B es 4i menos 4K. Encontramos la magnitud de ese vector posición de A a B. Y 4 al cuadrado más menos 4 al cuadrado, la raíz nos da 4 raíz de 2. Quiere decir que la longitud del primer elemento, la longitud de este elemento que va de A hasta B, es de 5.65 metros. Hago lo mismo para AC. La fuerza va desde A hacia C, o sea que tenemos 4 menos 0 y 2 menos 0 J y 0 menos 4 K. Luego el vector posición de AC es 4i más 2j menos 4k en metros. Si encontramos la magnitud de este vector posición, encontramos una longitud de 6 metros para este elemento que va desde A hasta C. Una vez hemos encontrado el vector posición y su magnitud, podemos encontrar el vector unitario, que corresponde a el vector sobre su magnitud. Para la fuerza AB tenemos un vector unitario de 4 sobre 4 raíz de 2i menos 4 sobre 4 raíz de 2k. Para la fuerza AC, 4 sextos de i más 2 sextos de j menos 4 sextos de k. La fuerza AB tiene una magnitud de 100 newtons, que multiplicados por el vector unitario obtenemos un vector para la fuerza AB de 70.7 y menos 70.7K. Y la fuerza AC tiene una magnitud de 120 newtons, que multiplicado por el vector unitario obtengo para la fuerza AC un vector de 80i más 40j menos 80K. Teniendo la expresión vectorial de cada una de las fuerzas, puedo proceder a hacer la suma. Y la suma vectorial corresponde a la suma de sus componentes. Tengo entonces una fuerza resultante de 151i más 40j menos 151k.